Hola, buenas tardes. Ahora vamos a seguir con la segunda presentación el día de hoy en el evento de Red Latinoamericana. Damos la bienvenida a Yelena García Sánchez, estudiante de la Universidad Oriente de Cuba, quien nos presentará su trabajo titulado Autenticidad, Arte y Religión, la artisticidad en la práctica del espiritismo del cordón en Montenegro, quien realiza un estudio de la sociedad espiritista buscando luz y verdad, ubicada en la comunidad de Monte Oscuro, en Bayamo, Granma. Analizará el espiritismo de Cordón como portador de una artisticidad ímbrica que se manifiesta en la teatralidad del ritual, en la arquitectura de los templos, en la danza y en la musicalidad de las transmisiones, demostrando así que las manifestaciones artísticas son parte indisoluble de la ceremonia cordonera, aun cuando los practicantes puedan o no tener conciencia del carácter estético implícito. Aborda un nuevo campo, la estética a propósito de la práctica del espiritismo de Cordón, con una valoración estética de los elementos como un todo. Olá, oi gente, bem-vindos à segunda palestra da segunda semana da Rede Ré, da Rede Lé. É a palestra da estudante Yelena Garcia Sánchez, da Universidade do Oriente em Cuba. E a palestra, o trabalho se chama Autenticidade, Arte e Religião, a artisticidade na prática do espiritismo de cordão em Monte Escuro, realiza um estudo da sociedade espiritista buscando luz e verdade, localizada na comunidade de Monte Escuro, em Baio Grama. Ela analisa o espiritismo de cordão como portador de uma artisticidade imbricada que se manifesta na teatralidade do ritual, na arquitetura dos tempos, na dança e na musicalidade das transmissões, demonstrando assim que as manifestações artísticas são parte indissolúvel da cerimônia cordoneira, ainda que os praticantes possam ou não ter consciência do caráter estético implícito. Aborda um novo campo, a estética a propósito da prática do espiritismo de cordão, com uma avaliação estética dos elementos como um todo. E agora eu dou a palavra para Yelena. Buenas tardes, como bien presentaban las chicas, me llamo Yelena García Sánchez, estudié Historia del Arte en la Universidad de Oriente y la presentación que voy a compartir con ustedes lleva por título Autenticidad, la artisticidad en la práctica del espiritismo de cordón en Monte Oscuro. Con la investigación se pretende llenar la brecha en cuanto al estudio de las prácticas religiosas, que cuando se busca generalmente solo se trabaja la parte componente artístico implícito en ellas, generalmente no se estudia. Es por ello que se abordan categorías de análisis, como es el caso de cultura popular tradicional, espiritismo de cordón y estética en la cultura popular tradicional. Cultura popular tradicional, entendida como un peculiar sistema de conocimientos adquiridos y transmitidos sin aprendizaje profesional en forma directa en virtud de la práctica social. Es en la cultura popular tradicional donde pueden encontrarse características dentro del gran universo que es la cultura, tradiciones, y enriquecida con la confluencia dinamizadora de elementos transculturales. Por otra parte, el espiritismo de cordón, como lo definiera el investigador cubano Joel James, como una manifestación fenoménica de la cultura hablar de la cultura popular tradicional. El espiritismo de cordón, o también conocido como orilé, como lo denominara Fernando Ortiz, su nombre proviene del ritual que utilizan los medium para comunicarse con los espíritus, el cual consiste en hacer un círculo o cordón tomados de las manos entre sí, girando, y los giros se realizan en sentido contrario a las manecillas del reloj y seamos hacia arriba y hacia abajo, dando golpes en el suelo de forma rítmica. Por otra parte, estética de la cultura popular tradicional la vamos a trabajar a partir de los conceptos que nos brindan las investigadoras Estela Ocampo y Katia Mandoki en cuanto a la estética imbricada,
porque la estética imbricada nos va a permitir la fragmentación del hecho religioso en sí, en componentes portadores de la capacidad de imbricarse entre sí, para de consumo producir una experiencia estética que a su vez se va a manifestar de forma integrada en la experiencia religiosa. Por otra parte, dentro de la estética de la cultura popular, de la estética del involucramiento de Arnold Verlaine, porque esta nos va a poner sobre el tapete la reflexibilidad de los practicantes cuando evalúan estéticamente su propio quehacer religioso. Ahora les muestro la formación básica del cordón. Es básica del cordón, se divide en sexos. Las mujeres se colocan a la derecha del cabecero, las leyendas le colocan a la izquierda. Adelante. Cuando estudio de esta investigación, que es la Sociedad Espiritista Buscando Luz y Verdad en Monte Oscuro. Monte Oscuro es una comunidad rural que se encuentra en el Horno de Guisa, municipio Bayamo, provincia Granma, en Cuba. Es una sociedad que fue fundada en 1910 por el veterano Mambí, que se encuentra en activo, que se registra en 1918 con dicho nombre, que funciona. Las sesiones en el templo se llevan a cabo todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, que está actualmente bajo la dirección de Ana Olivera González, nieta de Sebastián Olivera, y la presidencia es asumida por Luis Zapata González. Cuentan también con una tesorera y un secretario. Aquí tenemos la fachada del Templo Espiritista Buscando Luz y Verdad. La ceremonia la podemos definir como una obra teatral que va a estar dividida en actos. La primera sería la apertura al mundo espiritual y la lectura de un origen católico, como son el credo, el Ave María y el Padre Nuestro, pero van a tener omisiones o adaptaciones a la doctrina espiritista. Luego se sigue con la instrucción, que aquí algún medium de experiencia les habla al resto sobre aspectos esenciales de la labor espiritista, aspectos éticos como la moral, el amor al prójimo, la violencia de género, la importancia de la familia. Se pasa luego al almuerzo y finalmente se va a la formación del cordón propiamente dicha. Va a estar dividida en etapas, va a constar de 5 etapas. Va a contar de 5 etapas. En una primera, el inicio de la ceremonia, que va a ser un cordón solo de médiums, seguido por la apertura de la balsa. Los implorantes se colocan dentro del círculo. La balsa van a ser la representación dentro del cordón. Luego se pasa a la curación. Algunos de los médiums van a la balsa a dar la caridad. Entiende el ritual. Es el beneficio que reciben los implorantes. Implorantes le vamos a llamar a todas las personas que asistan al templo en busca de caridad por alguna dolencia o algún padecimiento. Luego, en la cuarta fase, se va al cierre de la balsa, al fin del trabajo. Los implorantes salen del cordón para ya ir a la ceremonia. Ya que estamos hablando de la ceremonia del cordón como un acto teatral, entonces es importante ver cuál es el contenido teatral, y por ello que referimos primeramente la realización de la ceremonia en el templo. Existe un espacio delimitado para la práctica cordonera. Luego, la división en momentos o situaciones con público en su conjunto, es lo que veíamos anteriormente, cómo tiene fases, cómo tiene diferentes etapas, el actuar dentro de una dramaturgia preestablecida, pero con un alto grado de improvisación, para finalmente decir que también se cuenta con la presencia de autoridades, medios de trabajo,
en términos teatrales, actores o personajes que siempre van a realizar las mismas funciones. Corroborando lo que venimos planteando en cuanto a la teatralidad, la acción teatral evoluciona a partir de la existencia de un conflicto. Se puede decir que sin conflicto no hay ceremonia. En este caso, nuestro conflicto sería la llegada de un implorante al templo por la necesidad de resolver algún problema de diversa índole. Entonces, es a partir de aquí que se va a desarrollar la ceremonia cordonera. Este es el conflicto de la ceremonia. Los practicantes alternan su cuerpo para dar lugar a un cuerpo extracotidiano. Esto no es más que durante la labor de jalar el cordón, los medios llevan a cabo un despliegue performativo a partir de su cuerpo, un desdoblamiento que se materializa en la respiración, donde la voz y la corporeidad están en riesgo y donde hay una sinceridad y un despojo de electos individuales. Durante el trance, llámesele ya trance a el momento en que el espíritu utiliza el cuerpo del medium como instrumento para manifestarse y comunicarse, es a esto a lo que vamos a llamar trance. Durante este proceso hay teatralidad. ¿Por qué? Porque aun cuando no hay intencionalidad histriónica por parte del medium, sí hay por parte de los observantes. Podemos referir que el trance fue fingido o natural, impresionante o anónido. Entonces, también seguimos con que la obra teatral, o como le vamos a llamar a la ceremonia, es finita, es única e intransferible. Podemos asistir en 2 ocasiones, es decir, 2 domingos seguidos, pero nunca va a ser igual la experiencia, nunca va a ser igual lo que se experimente. Como forma teatral es finita y en cada presentación ha de concebirse nuevamente, pero está presentada por elementos del entorno que la van a enriquecer, así como también por elementos que van a ser constantes en ella. Una utilización de vestuarios como lo hacen los actores. En este caso, en nuestra sociedad objeto de estudio, el vestuario es de color blanco en relación con la pureza. Otro elemento a tener en cuenta es el papel del espectador, que se le otorga a todos los participantes, pero no todos los participantes son personajes principales. Una vez analizada la teatralidad ritual en la práctica cordonera, podemos pasar a analizar el escenario o la arquitectura como actor no humano involucrado en la práctica espiritista. Les presento una planta del centro cordonero angular con 2 puertas de acceso, una puerta principal y una puerta lateral que tiene su altar al fondo de la nave. En la próxima imagen vemos el amplio salón de la construcción, que es una nave de mampostería con techo de zinc a 2 aguas, estructuras horizontales tipo chercha y verticales, horcones y columnas. El templo es una manifestación de la arquitectura vernácula de las comunidades rurales cubanas, necesidad de contar con un espacio limitado para la práctica, de ahí que su carácter sea eminentemente utilitario, es el resultado de la adaptación de las formas constructivas de los habitantes de la zona, así como de los miembros de la sociedad espiritista. Se utilizaron los materiales de la zona, como refiere el investigador Germán Telles, no hay arquitectura sin autor, y este es el caso de Monte Oscuro, aunque no tenga un arquitecto que así es producto de la acción conjunta de los miembros de la sociedad y de los vecinos. Por otra parte, entonces vamos a plantear
cómo se imbrica contar con un amplio salón, libertad de movimiento a los medios, diseño de una gran variedad de movimientos. Otro aspecto a tener en cuenta son tejidos con malla con los que cuenta el centro, y esto le permite la constante ventilación e iluminación natural que reciben para lograr una mayor concentración en el laboreo, conjuntamente con que contribuye a eliminar la temperatura en el centro propiamente dicho. Por otra parte, analizamos el piso. En este caso es un piso de mosaico que, a diferencia de otros templos, Montescuros sí cuenta con un piso de mosaico porque son de tierra pisonada y compacta, con cal o ceniza humedecida. Y en este caso, los cordoneros refieren que contar con un piso así les permite lograr una mayor intensidad durante la labor, una mayor intensidad en la pisada, que es lo que les marca el ritmo durante la labor. Adelante. Como hecho teatral, todos los elementos decorativos van a estar en función de la ceremonia cordonera. Es por ello que en este espacio, que es el oratorio, contamos con un recipiente donde se encuentran algunos gajos o plantas, una cruz altar, fotografías de medium o de personajes, de personalidades importantes para la congregación, y la cruz altar, que es fundamental en la sociedad espiritista buscando luz y verdad. En la imagen siguiente ya vemos la práctica como tal, los practicantes durante una sección espiritista, todo lo que he venido hablando, entonces aquí es un poco más visible. Otro elemento que contribuye a la imbricación de los elementos como un todo es la danza, entendida considerada, donde se considera a elemento danzario todo movimiento espacial o acción corporal que se repita durante la ceremonia del cordón. Entonces ellos también plantean una clasificación en cuanto a los elementos danzarios, y tienen por elementos danzarios el baile del cordón, que es un baile simple, de manera que puede ser seguido por cualquier persona capaz de coordinar sus movimientos. La uniformidad es una característica del baile en su conjunto, aun cuando varía el énfasis en la interpretación personal de cada danzante. El paso básico consiste en el movimiento acompasado de los pies y de los brazos, con un aumento gradual. Las formaciones son otro de los elementos danzarios. Las evoluciones coreográficas, que decir que las formaciones pueden adquirir dos formas: aquellas donde el cordón pierde su forma inicial y aquellas donde se mantiene. El desenvolvimiento de despojo, entendido como ritos de carácter giratorio que hace el creyente de pie, dando vueltas sobre su eje vertical. Entonces vamos a pasar a ver algunas de las evoluciones coreográficas o las formaciones. En este caso, les presento la balsa y sus variantes. En este caso, la balsa es una de las que mantiene la formación circular del cordón. La balsa puede tener diferentes variantes. Objeto de estudio, la variante más común es aquella donde se separan los hombres y las mujeres por sexo, los hombres colocados a la derecha y las mujeres colocadas a la derecha y los hombres colocados a la izquierda. Otro ejemplo donde no se pierde la formación es el martillo. El esquema muestra el ejemplo del martillo, y en la imagen siguiente entonces ya es en la comunidad de Montescuro. El martillo es la formación que está integrada por los medium inicialmente, luego otro círculo de medium más fuerte, y en el centro de ellos la balsa. Otro de los elementos a tener en cuenta como un todo para la implicación en la práctica es la música. Las melodías cordoneras son el resultado de la inspirada improvisación de los medium cabeceros, y estado en primer lugar por el origen popular de ellas. Son improvisadas y anónimas,
en la mayoría de los casos con un carácter repetido que lleva a los medios al trance a partir de la estructura constante guía por. El carisma del cabecero y la calidad de la transmisión son fuentes de valoración estética en la práctica espiritual. Para concluir, podemos decir que el espiritismo de cordón como práctica cultural cubana es portador de una artisticidad imbricada que se manifiesta en la teatralidad del ritual, en la arquitectura de los templos, en la artisticidad de la práctica del espiritismo de cordón en Monte Oscuro, es un todo. La calidad de cada uno de los fragmentos no se percibe sino mediante la multiplicidad que le ensambla, mediante la calidad de ese y de los demás componentes de su condicionamiento mutuo, incluyendo el involucramiento activo del sujeto perceptor. Aquí les dejo algunas de las bibliografías utilizadas en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Yelena, por tu presentación. Me pareció muy interesante la propuesta que quieres hacer sobre la revalorización de estos bailes, y te quería preguntar, ya que desconozco un poco el tema, si la relación de los pasos que veíamos, voy a retroceder un poco, si es posible, tiene que ver como con el nivel o jerarquización que se realiza o la conexión que se establece al momento de realizar este ritual. Me refiero a que, por ejemplo, si cada persona puede ir realizando los mismos movimientos o están designados en función de cómo se adentran dentro de este ritual. Es de vital importancia la uniformidad en los movimientos, la uniformidad en los pasos, amén de que la intensidad nunca va a ser igual en cada practicante, porque de la uniformidad va a depender en gran medida la comunicación con los espíritus por parte de los medios. Es bien importante, y gracias por la pregunta, porque, por ejemplo, se observa, cuando se realizaba el trabajo de campo, se observaba con frecuencia que si durante una labor no había alguna persona que no llevaba el paso o, como diríamos, estaba perdido, el medium que tenía al lado trataba de evitar que salieran los fluidos del cordón. Entonces sí es necesario mantener la uniformidad durante la labor. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, me quedó muy perfecto, y también como la importancia que tiene estéticamente, no sé si veíamos alguna de las fotos, los mediums, si no me equivoco, tenían como una vestimenta similar en cuanto como a una ropa clara. Me estoy moviendo ahí. Esa imagen me gustó mucho porque vemos a los costados como la gente que está más fuera del círculo, que son como, no sé si sea correcto decir los visitantes, pero más al centro. Después vemos en otras fotos que la gente que tiene igual va como vestida con colores claros, entonces no sé si tiene que ver también como la relación del color o como uno va predispuesto para ser parte de ese rito dentro de la danza. Precisamente planteaba como elemento teatral la utilización de un vestuario, en este caso un vestuario de color blanco relacionado con la pureza. Es por ello que vemos que predomina el color blanco entre las personas que se encuentran en el centro. Perfecto, sí. Tenemos una pregunta en el chat. A ver. Quieren preguntar cómo se comporta la religión de Cuba, el espiritismo, y pregunta Isabel si el espiritismo es la religión más popular dentro de la que se da en Cuba. A ver, dentro de la cultura popular tradicional cubana confluyen varias religiones, como es el caso del espiritismo, que tiene diferentes variantes, pero también confluye la regla de la conga,
la regla Ocha, y entonces en la parte oriental, que es donde se encuentra ubicada la provincia Granma, es decir, los territorios que abarcan Santiago, Guantánamo, es una de las prácticas más extendidas de provincias que se destacan en dicha práctica a Granma, a Holguín y a Las Tunas. Entonces, en la parte oriental el espiritismo sí es una de las prácticas más arraigadas, y quizás no tanto así. Yelena. Diga. Yeah, ahí sí se cortó un poco la conexión, pero alcanzamos a entender claro, que el espiritismo es una de las conexiones o de las religiones más arraigadas que hay dentro de la cultura cubana, y como manteniendo también ese línea de la pregunta, Luisa tiene una duda muy parecida. ¿Qué conexión hay entre las prácticas espiritistas y las otras en el Caribe? Como, si tienen alguna similitud, si dentro del espiritismo hay algunas que se hayan desprendido en función de esa, o hay otras que recojan parte del espiritismo también. En la práctica espiritista, quizás no, a ver, no estoy muy bien adentrada en las religiones de la parte caribeña como tal, pero sí, quizás sí puedan haber conexiones en las prácticas espiritistas, sobre todo en el área de México. Tengo referentes que sí se pregunta que ella me hace, porque es que no tengo como tal referentes en cuanto a las prácticas en el Caribe. Ya, perfecto. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta en el chat de Facebook. Me disculpan por ello. Yelena, te quiero dar las gracias a nombre de la Red Latinoamericana de Arte por preparar tu ponencia, por postular y por presentarla el día de hoy. Y quería dejarlos invitados también a la próxima semana, seguimos con la tercera semana de ponencias. Aquí los vamos a dejar el horario y los tipos de ponencias correspondientes a cada país. Así que, Yelena, darte muchas gracias. Disculparnos también por los problemas técnicos que tuvimos con las personas que están viendo esta grabación. Pero eso, darle las gracias también a todos los participantes de la red por la disponibilidad, a las personas que vieron esta transmisión. Y eso, invitarlos. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar. Cuando quieras. Como brasileira, para os que falam português, muito obrigada. Yelena, muitas gracias. Foi uma ótima palestra, eu gostei muito, eu não conheço muito sobre Cuba, eu gostei bastante. E a rede quer convidar todos à continuação de palestras, que vai se continuar amanhã, a partir de 6 horas da tarde, do Brasil, com Madonna Tarsila e programa de homenagem pela Bárbara de Andrade, e Plantas Sagradas, Cânticos e Iconografia Mestiça, a processão de Taita Temblores, às 7, horário de Brasil também. E a gente continua amanhã. E obrigado pela presença, gente, e até logo. Hasta luego. Tchau. Chao.